En los evangelios cronológicos, la vida y el ministerio de 70 semanas del Mesías, los 4 evangelios presentes se superponen uno sobre otro al sincronizarlos precisamente con el único milagro registrado por los 4 autores del evangelio, la alimentación de los 5,000. Este evento en común, que ocurrió aquí mismo en Galilea, nos permite fijar los 4 relatos de los evangelios en un momento único en el tiempo que ocurrió en el medio del ministerio de Yeshua, haciendo posible el alinear cronológicamente los eventos que ocurrieron antes y después de este milagro. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, el nacimiento del Mesías ocurrió de la siguiente manera. Miriam, la hija de Yosef ben Jacob, se casó con Yosef ben Elí, pero antes de que se unieran en matrimonio, era obvio de que ella estaba en embarazo. Yosef, su esposo, era un hombre justo. Y no queriendo difamarla delante del pueblo, él estaba pensando en cómo divorciarse en privado. Pero mientras consideraba estas cosas, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño. Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará luz a un hijo, y lo llamarás por nombre Yeshua. ¿Por qué Yoshia? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Miriam regresó a Nazaret, embarazada, después de un viaje de 3 meses a Judea, su prometido, Yosef, se encontraba en un gran dilema. Siendo un hombre justo, la Torá le exigía que ella fuera apedreada para que la maldad fuera removida de Israel. Pero siendo un hombre misericordioso, Yosef quería que esta angustia desapareciera discretamente y así poder continuar con su vida. Mientras debatía sus opciones, el ángel Gabriel se le apareció a Yosef en un sueño y le dijo que el hijo de Miriam había sido concebido por el Espíritu Santo. Gabriel le instruyó a Yosef llamar al niño con el mismo nombre que él ya le había dado a Miriam 3 meses antes. Para confirmar las palabras del ángel, todo lo que Yosef tenía que hacer era preguntarle a Miriam si el ángel le había dado un nombre para el niño. Él no tuvo que quedar sordo y mudo como Seharía, ni tuvo que hacer un viaje a través del país como lo hizo Miriam. Aunque a Miriam solo se le había dado el nombre Yeshua, a Yosef se le dijo el por qué se le debía llamar Yeshua. El antiguo Mateo hebreo dice, Yeshua, Yoshia. Es una conjugación verbal común que hace sentido solo en hebreo. Yeshua significa salvación. Yoshia significa Él salvará. Yeshua es la forma corta del nombre Yehoshua, que en sí significa Jehová salva. Todo historiador de la iglesia de los primeros 4 siglos confesó que Mateo escribió su evangelio en el lenguaje hebreo. Y la verdad es que su nombre y la razón de su nombre no tiene sentido en arameo, griego, español o cualquier otro idioma que no sea el hebreo. El nombre original de Yeshua en hebreo comenzó a pronunciarse erróneamente cuando la transliteración de su nombre en griego, Jesús, pasó a pronunciarse como Jesús. Tanto es que nada de esto siquiera ocurrió hasta finales del siglo XVI. Que es cuando la letra J se agregó a nuestro alfabeto moderno. El llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no hace sentido. Incluso el nombre Jesús no tiene significado. Yeshua significa Jehová salva. Pero Jesús no es un nombre hebreo, griego o arameo. El nombre Yeshua conserva la prueba irrefutable de que el ángel habló y de que Mateo escribió su evangelio en hebreo.
Poniendo al lado nuestras creencias religiosas, por respeto al Mesías, lo llamaremos por el nombre que el ángel Gabriel le dijo a Miriam y a Joseph que lo llamaran, Yeshua, porque si creemos y clamamos en su nombre, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Jehová por medio del profeta, Yeshayahu, Isaías, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, lo cual traducido es Dios con nosotros. La primera pregunta que uno se puede hacer es cómo esta situación cumple la promesa de Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías le habla al rey Acaz. Jehová os dará señal. He aquí que la alma, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Versículo 16. Antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, tanto Samaria como Damasco perderán sus reyes. Después de que Isaías le da la profecía al rey Acaz, él nos cuenta cómo es que la profecía se cumplió durante su tiempo. Y tal como muchas de las profecías de Isaías, al igual que las fiestas del Señor, tienen cumplimientos iniciales, intermedios y cumplimientos finales. En Isaías, capítulo 8, versículo 3, leemos, Me llegué a la profetisa, hablando de la joven esposa de Isaías, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, llama su nombre Maher Shalal Hashbaz, que significa rápido al botín, rápido a la presa. Porque antes de que el niño sepa decir Abba, Ima, Padre mío, Madre mía, las riquezas de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. La profecía de Isaías se cumplió originalmente cuando su esposa, una joven doncella, concibió y dio a luz a su hijo. A Isaías se le dijo, por revelación, que llamara su nombre Maher Shalal Hashbaz, pero él dijo que la joven doncella llamaría su nombre Emmanuel. Ahora, la instrucción angélica dada a Miriam y a Joseph fue llamar al niño Yeshua. Sin embargo, esto afirmó que este es el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca de Emmanuel. Entonces, ¿qué tienen esos nombres en común con el cumplimiento de la profecía? Isaías llamó a su hijo Maher Shalal Hashbaz, porque era un recordatorio viviente de la brevedad de los tiempos y hasta que la capital del reino del norte de Israel y el reino sirio fueran destruidos. El niño no tendría la edad suficiente para discernir el bien del mal, ni sería capaz de decir papá o mamá hasta que se cumpliera su destrucción. El significado de su nombre y su mera existencia era indicativo de que Elohim estaba con ellos, Emmanuel. 600 años después de Isaías, Joseph llamaría al hijo de Miriam Yeshua, porque él salvaría a su pueblo de sus iniquidades. El significado de su nombre y su mera existencia era indicativo de que Elohim estaba con ellos. Además, una joven virgen teniendo un hijo como cumplimiento de la profecía de Gabriel, era una vez más la prueba de que Elohim estaba con ellos, Emmanuel. Ambas profecías eran sobre una joven doncella concibiendo un niño, y el padre llamando al niño según la revelación directa del Todopoderoso. Emmanuel, Elohim, está con nosotros. Ni el hijo de Isaías ni el de Miriam fueron literalmente llamados Emmanuel, pero el cumplimiento de ambas palabras proféticas de Isaías y de Gabriel eran prueba de que Elohim estaba con ellos. Y la concepción de un niño, el Hijo de Dios, por una joven doncella, es verdaderamente prueba de que Emmanuel, Dios, está realmente con nosotros. Mateo, capítulo 1, versículo 24. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel de Jehová le había mandado, y tomó a Miriam como su esposa. Pero no la conoció íntimamente hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. La estrella flotante de campanita que dirigió a los 3 reyes magos al pesebre en la noche del nacimiento de Jesús es una ilusoria invención literaria cuya única realidad está en el estreno de la novela del general Lugones, Ben-Hur.
Lucas capítulo 2, versículo 1. Y aconteció en aquellos días. Esta es la frase narrativa histórica que ocurre a través de las escrituras hebreas. Y aconteció en aquellos días. Es el polo opuesto al tradicional había una vez de los cuentos de hadas. Y sin embargo, la mayoría de la gente tratan las escrituras como si fuesen un cuento de hadas. E ignoran la información histórica y cronológica que se puede verificar con ambos la astronomía moderna y la antigua historia secular. La historia es a menudo reescrita o reinterpretada en un intento de hacer que el registro bíblico sea inexacto para que los pseudo-historiadores parezcan inteligentes. La estrella flotante de campanita que dirigió a los 3 Reyes Magos al pesebre en la noche del nacimiento de Jesús es una ilusoria invención literaria cuya única realidad está en el estreno de la novela del general Lugones, Ben-Hur. Sin embargo, millones de escenas del pesebre alrededor del mundo describen este evento que nunca ocurrió. Las tradiciones de su denominación, o las clases de escuela dominical, o lo que el cementerio teológico nos enseñó, no son ni de interés ni relevantes en nuestra búsqueda de la verdad. Yo prefiero dejar de lado la introducción narrativa y aconteció en aquellos días e ir directo a los hechos históricos y astronómicos contenidos en esta historia de la vida real. Lucas, capítulo 2. Se promulgó un edicto de parte del César Augusto que todos los súbditos del imperio fuesen registrados. En el 25º año del reinado del César Augusto, que ocurrió entre el año 3 a 2 AEC, antes del error común en la cronología de la Iglesia romana, todos los súbditos de Roma tenían que registrar su apoyo para nombrar al César Augusto el padre del Imperio Romano. Después de completada la inscripción, el 5 de febrero del 2 AEC, el Senado romano convirtió en ley la declaración de que el emperador divino, Octavio Augusto, era el patri patriae. La estatua de César Augusto, esculpida para esta ocasión, todavía se encuentra en las calles de Roma el día de hoy, una de las pocas estatuas del imperio que aún están intactas después de 2000 años. Es un monumento a la veracidad de la cronología de Lucas y testimonio del año en que Yeshua nació. Este registro se llevó a cabo cuando Cirenio estaba sirviendo como un funcionario administrativo en Siria. Cirenio, de hecho, sirvió 2 veces en Siria como gobernador y como funcionario administrativo de Roma. La primera vez fue en el año 3 a 2 AEC, cuando fue enviado a supervisar el registro regional. Versículo 3. Para cumplir con esta obligación, todos tenían que registrarse en su aldea ancestral. Dado que Joseph era de la casa y del linaje de David, se fue de la aldea de Nazaret en Galilea y fue a Betlehem, la aldea de David en Judea, para registrarse en el censo, y tomó a Miriam su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Algo mucho más importante que las declaraciones del emperador romano, con todos sus delirios de grandeza, es que el Todopoderoso ordenó a todos los hombres israelitas que subieran a las fiestas de Jehová 3 veces al año. Joseph no necesitaba hacer un viaje especial a Belén para registrarse con Roma. Él estaría en Jerusalén 3 veces al año para las fiestas y Belén estaba solo a 5 millas de camino. Joseph y Miriam, siendo ambos de la casa de David, estaban familiarizados con la profecía de Miqueas de que el gobernante de Israel nacería en su aldea ancestral de Betlehem. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Belén Efrata, aunque pequeña eres entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Joseph, conocedor de los peligros en el camino y del riesgo de llevar a su mujer embarazada en un viaje tan largo y arduo, no va a tener miedo de ir a la fiesta de tabernáculos. Él sabe que a través de toda la historia de Israel, el lugar más seguro en toda la tierra para él y su esposa es el estar en la voluntad de Jehová. Lucas, capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando allí en Betlehem, se cumplió el tiempo para que naciera su hijo. Y el Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
No teman, escúchenme. Les traigo buenas nuevas de gran alegría que serán para todo pueblo. El día de hoy, en la aldea de David, nuestro Salvador, el Mesías, ha nacido. Como cumplimiento intermedio de la fiesta de tabernáculos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cuando Yeshua nació en un tabernáculo en el Shabbat solemne que dio comienzo a la fiesta de tabernáculos. Durante la fiesta de tabernáculos, o Sukkot en hebreo, todos los varones de 13 años en adelante tienen que construir y vivir en refugios temporales, en tabernáculos, o Sukkot, por un periodo de 7 días. Las Biblias en español traducen este refugio temporal como un pesebre, también mencionado en el libro de Génesis. Jacob hizo refugios temporales para sus rebaños. Por tanto, el nombre del lugar se llama Sukkot. Ese lugar también podría llamarse pesebre en español. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Porque no había habitación para ellos en la posada del pueblo, Miriam dio a luz a su primogénito en una suca. La Pascua era la más concurrida de las 3 fiestas de peregrinos. Josefo estimó que 2 millones de personas acudían a la Pascua durante el periodo del Segundo Templo. Solo 1 millón asistiendo a la fiesta de tabernáculos no sería una exageración. Podrían haber fácilmente 100,000 Sukkot construidas en el campo que rodea Jerusalén. Todas las posadas disponibles y habitaciones arrendables estaban completamente llenas. Miriam, estando embarazada, no estaba obligada a vivir en una suca durante la fiesta, pero todas las posadas estaban llenas. Miriam acompañó a su esposo en la suca que él hizo en los campos de las ovejas de Beit Laham. Era allí, con vista al monte del templo, que los levitas criaban a los corderos para el sacrificio de la Pascua. Y fue allí donde nació el Cordero de Dios en una suca en el primer día, el Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot. Continuando con el versículo 7. Miriam envolvió a Yeshua en pañales y lo acostó allí. En el antiguo Israel, poco después de nacer, un hijo del rey y potencial heredero al trono se bañaba con agua salada y se envolvía en pañales con sus extremidades derechas. Los padres oraban por el niño en una ceremonia corta, jurando criar al niño de manera recta. Los pañales eran tiras de las vestiduras de los sacerdotes que ya no eran útiles, y también se usaban como mechas para encender la menorá del templo. Elisheba, la esposa del sacerdote Seharía, sin duda hubiese estado encantada en proveer estos pañales para este evento memorable. Versículo 8. En el área habían pastores que permanecían en el campo vigilando sus rebaños por la noche. El ángel de Jehová se les acercó y la gloria de Jehová los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¡No teman! ¡Escúchenme!
Les traigo buenas nuevas de gran alegría que serán para todo pueblo. El día de hoy, en la aldea de David, nuestro Salvador, el Mesías, ha nacido. Y esta será la señal para ustedes. Encontrarán al bebé envuelto en pañales, acostado en una azuca. Si los pastores van a querer ver esta señal, van a tener que moverse bastante rápido. La ceremonia de sal y envolver al niño es relativamente corta. Y el que esto haya sido realizado en una azuca durante la fiesta de Sukkot es ciertamente un evento singular en la historia de Israel. Versículo 13. De repente, hubo con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando al Todopoderoso. Gloria a Jehová en los cielos, y en la tierra, shalom y favor divino sobre los hombres. Después de que los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron: vámonos ahora a Beit-Lahem y veamos lo que el Todopoderoso nos ha dado a conocer. Así que se fueron apresuradamente y encontraron a Miriam y a Yosef con el bebé envuelto en pañales y acostado en una azuca. Los pastores encontraron al Brefos, el Mesías recién nacido, y fue en el momento que estaba envuelto en pañales, acostado en una azuca, cerca de los campos de las ovejas del templo de Beit-Lahem. Los astrónomos del este llegarán 1 año, 2 meses y 6 días después del nacimiento de Yeshua, y encontrarán al niño joven, el paidión, en la casa donde sus padres están residiendo. Versículo 17. Después de que los pastores vieron esta señal, anunciaron todo lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron el reporte se maravillaron de lo que les decían los pastores. Pero Miriam meditaba profundamente sobre estas cosas en su corazón. Los pastores regresaron del azuca glorificando y alabando a Jehová por todas las cosas que habían oído y visto, pues fue tal como se les había dicho por los ángeles. El Brit Milá de Yeshua, su circuncisión y ponerle su nombre ocurrió en el 8º día, en el Shabbat solemne llamado Shemini Atzeret, el último gran día. De hecho, fue circuncidado en el Shabbat para que la ley de Moisés no fuera quebrantada, tal como él le dijo a los fariseos 30 años después. Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y lo llamaron Yeshua, igual como fue nombrado por el ángel antes de que fuese concebido. Mateo nos dice que fue su padrastro, Yosef, quien lo nombró Yeshua. Y es por eso que nosotros llamamos a Jesús por su nombre verdadero, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.